La supervisión durante 2020 tuvo que enfrentar varias dificultades en los territorios. Por un lado, los problemas de conectividad que tenían las organizaciones para el desarrollo de sus proyectos. Asimismo, tuvimos que tramitar varias solicitudes de ajustes que permitieran a las organizaciones desarrollar sus proyectos que inicialmente estaban concebidos de manera presencial en una metodología virtual. También tuvimos que tener una mentalidad muy ágil para poder enfrentar los diferentes cambios de normativa y la incertidumbre a nivel de sanidad que se nos presentaba día a día en el desarrollo de los proyectos, para lo cual realizamos diferentes acompañamientos pedagógicos y también diferentes trámites como ampliaciones de tiempo y otros trámites administrativos. Los cambios operativos que se realizaron respondieron a una rápida lectura sobre el contexto y las condiciones que nos imponía la pandemia, para adaptarnos a los nuevos procesos que demandaba la supervisión y en donde la prioridad era apoyar a las entidades que estaban dentro del Programa Nacional de Concertación Cultural. Entre los primeros cambios operativos implementados fueron la adecuación de nuestros sistemas a el modo digital y la actualización de algunas herramientas que nos permitieran estar conectados en medida de lo posible con todas las regiones del país. También fue necesario establecer nuevas estrategias para el seguimiento de las actividades culturales, en donde las redes sociales y otras plataformas fueron de vital importancia para conocer los impactos y las incidencias de las diversas prácticas artísticas y culturales de nuestro país. La Fundación Instituto de Investigaciones de la Imagen es una institución que se crea en el año de 1998, un año después de que con la Universidad de Caldas instauramos el Festival Internacional de la Imagen. También buscamos, paralelo a ello, crear un instituto de investigaciones de la imagen que diera soporte a los temas propios del festival, pero también a otras iniciativas que acompañaran los procesos de investigación en torno a la imagen, porque nos interesaba no solamente hacer un evento anual que involucrara las vanguardias, la reflexión, las perspectivas críticas de los medios y de la imagen en esta época, en la década de los 90, sino además que posibilitara el desarrollo de investigaciones futuras. Paipa es un municipio que a través de su historia se muestra como una ciudad pujante, emprendedora y de gran calidez en su gente. La Corporación Concurso Nacional de Bandas es una entidad sin ánimo de lucro, la cual inició su trasegar en la ciudad de Paipa en el año 1973, cuando se organizó por primera vez un concurso. En esta época se realizó un concurso departamental de bandas, el cual se realizó durante los años 1973 y 1974. Pues unas personas visionarias, unas personas amantes de la música y de las bandas, en el año 1975 se dieron a la quijotesca tarea de organizar el concurso nacional. Fue una idea un poco complicada, puesto que en ese momento lo que se quería, y como nació la Corporación Concurso Nacional de Bandas, fue el poder rescatar en ese momento las bandas del pueblo, las bandas de música que pues para esa época en el país había muy escasas, muy pocas. Y ese fue, digamos, que el objetivo primordial cuando nació la Corporación Concurso Nacional de Bandas. Bien, nuestra sabedora les dejó pues ese conocimiento. Buenas tardes. Nosotros el día de hoy hicimos cómo separarnos la basura
corporación nació hace alrededor de 13 años, nos legalizamos en el 2014, ya formalmente como una corporación sin ánimo de lucro. La carreta nació de la idea de mi hermano, Julián Abdías Vargas, que él hizo como un recorrido por América Latina y exploró varias experiencias de bibliotecas comunitarias y quedó como muy tocado por estas experiencias. Entonces, cuando estuvo de vuelta, quiso iniciar una biblioteca itinerante. Le comentó la idea a mi papá, Abdías Vargas, y pues él también se animó, trajo también de sus recuerdos una carreta que él usaba cuando era pequeño con los amigos. Entonces se dio inicio a la carreta biblioteca, que pues es una biblioteca itinerante que descansa sobre un tráiler que nos permite llevar este espacio a distintas zonas, en especial a las zonas rurales, a las zonas veredales de nuestro departamento. Uso a 5, mira, 5 a 5 a 5. Bueno, la institución educativa Colegio Francisco Arango es una institución pública de educación de nivel primaria y secundaria, en la cual nos ubicamos en la ciudad de Villavicencio. Tenemos 52 años de fundados. Es una institución que se ubica en un sector de Villavicencio que se conoce como el Barzal. Entonces, ¿qué es el proyecto? Desde el principio, como te menciono, nosotros hacemos parte de la línea 4 del Programa Nacional de Concertación. Lo que hacemos es, a través del proyecto, contratar unos capacitadores, unos talleristas que nos dan como muchas fortalezas en todo el tema de cinematografía, de manejo de equipos, todo el tema lo que es referente a la actuación. Sí, tenemos unos talleristas muy buenos en ese sentido por el lado del teatro y la postproducción, todas las partes que tienen que ver con el audiovisual a lo largo del año. Normalmente siempre iniciamos alrededor de marzo o abril y a lo largo del año hasta julio o septiembre se van construyendo unas propuestas que incluso tienen también un trabajo en los talleres de guión, de escritura creativa, donde los chicos exploran. En general, el Festival Internacional de la Imagen es un evento que se propone como un escenario de reflexión en torno al papel que cumple el diseño, el arte, la tecnología en los procesos de la sociedad contemporánea. Y en ese sentido ha sido muy particular porque el festival se ha transformado, ¿no? Ha transformado a través de la historia. 23 años después, porque esto nace en el 1997, pero 23 años después nos damos cuenta de que el festival gira, digamos, su propósito, obviamente sin perder el foco en el diseño y el arte, pero aquí hay una gran preocupación frente al tema de lo social, de la participación, de cómo las comunidades se involucran directamente en procesos de innovación social. Por ello, si los primeros festivales hicieron muchos énfasis en los medios, por ejemplo, en la videocreación o en la televisión como dispositivo de comunicación con las audiencias, en el cine o en las artes, el último evento, el festival número 19, en su versión número 19, la que realizamos en el 2020, centró mucho en el papel que tienen las personas, los sujetos, los seres humanos, frente a el papel con el medio ambiente, ejerciendo, por ejemplo, derechos ciudadanos en entornos democráticos, es decir, cómo podíamos activar y a través del arte y el diseño las dinámicas de participación, una participación que cuestionara de alguna manera la homogeneidad o de los procesos de comunicación que tradicionalmente se han dado en las disciplinas académicas. Cuando hablamos de participación, tradicionalmente tendemos a confundir esta participación muy direccionada por unas bases, por unos principios que vienen siendo impuestos por unos modelos de pensamiento, una línea o muy occidental, o bueno, con unas líneas muy
muy homogéneas. Se trataba de romper eso, de mirar en una perspectiva disruptiva el tema de la participación. Hemos hablado con los supervisores y le hemos sugerido a ellos que nos indiquen, digamos, qué proyectos a su modo de ver han tenido como un final feliz o han sido felizmente reenfocados a propósito de todo lo que ha sucedido. Y a la supervisora a cargo nos recomendó que uno de los proyectos más significativos y más interesantes en la manera como había hecho con toda la recontextualización del problema había sido Corbandas. Ya llevamos 46 años. Obviamente que en el transcurso y en el trasegar del tiempo, pues ha habido muchas modificaciones. El concurso se ha ido actualizando y ha mejorado algunos aspectos y obviamente se ha ido colocando a tono de acuerdo a las circunstancias que se han dado en sus distintos momentos. Inicialmente el concurso nació con una sola categoría, una categoría digamos que era la categoría, en este momento la llamamos básica, o en esa época la llamaron los que tocaban a oído, que eran las bandas tradicionales. Y ya hacia el año 1979, la corporación nace ya a la vida jurídica, se presenta y le dan el reconocimiento jurídico a la Corporación Concurso Nacional de Bandas como entidad sin ánimo de lucro encargada de organizar el Concurso Nacional de Bandas. Aquí se reúnen a los más destacados instrumentistas de todas las edades que tiene el país y que son embajadores de Colombia ante el mundo. Una palabra se convierte en una fuerza. Una mujer puede llegar a ser poder. Una ayudita puede ser mi día entero. Y de esta unión renace. Entonces, pues la característica de nuestra biblioteca es que es un espacio donde no hay un letrero de silencio, sino que por el contrario lo que queremos es procurar y brindar un espacio para el diálogo, para el intercambio de saberes, de experiencias, de conocimientos, un espacio para el juego, para el compartir, donde todos aprendemos de todos, donde todos somos iguales, un espacio para grandes, para chicos. Por supuesto la carreta pues está un poco enfocada en la población infantil, entonces pues es un tráiler bastante colorido que pues lo diseñó mi papá, que es artesano. Entonces pues la idea también era que fuera un espacio de por sí solo muy atractivo. Trabajamos primero sobre el reconocimiento del territorio, después sobre los caminos de la paz, cómo los niños podían crear actividades o estrategias para aportar a la paz. Y el año pasado trabajamos sobre la primera versión de Mujeres Comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos muchas mujeres en el territorio, aquí donde vivimos nosotros, que es en Ramiriquí y sus alrededores, en la provincia de Márquez. Mujeres que son sabedoras, que tienen para aportar mucho en su comunidad, lo hacen, aportan, pero no son visibilizadas, a veces no se conocen por los mismos niños, por las familias, por la comunidad en general. Entonces nos propusimos crear una estrategia para que los niños en los colegios conocieran y tuvieran contacto con esas mujeres sabedoras que estaban en su mismo territorio. Sonido. Listo. Claqueta. Somos Joropo, escena 13C, toma 6. Teníamos, si mal no recuerdo, son 13, 21, teníamos alrededor de unos 33 cursos, entonces teníamos realmente muchos productos para realizar ese primer año, pero logramos que toda la comunidad se hiciera parte del proyecto, que participara de los talleres, incluso invitando a papás,
Inicialmente pensábamos que más papás se iban a acercar. No ha sido como tan fácil que los papás se acerquen a los talleres, pero siempre hemos tenido a padres participando de los cortometrajes, de los productos de sus chicos, de sus hijos. A los profesores también siempre se les ha invitado a participar para que aprendan a actuar, para que se den como el champú de estar frente a la cámara o incluso a escribir, a realizar guiones. El primer festival, todas las historias estaban como muy dirigidas a ser académicas o como a dejar enseñanzas en cierto modo. Entonces las historias de pronto no eran como tan naturales. ¿Qué escenarios exploraron? ¿Cuál fue como la decisión que tomaron respecto a la migración hacia supongo, una virtualidad total? Claro, inmediatamente nos enfrentamos con el tema de la pandemia. Lo que hicimos fue entonces empezar a explorar plataformas. Cancelar el evento ya era imposible por el compromiso internacional que mencionaba. Entonces lo que empezamos a ver era cómo podíamos esta cantidad de personas enamorarlas, ¿no?, del evento para que no cancelaran y pudieran presentar sus trabajos, debo decirlo también, pagar las inscripciones y continuar el evento normal, porque pues, si no pagábamos inscripciones, pues obviamente pues el evento no se financia, no se podía hacer, etcétera. Y entonces empezamos a explorar opciones y empezamos a decir, bueno, lo primero es que lo hacemos a través de esta plataforma de Zoom, y dijimos, bueno, listo, pues por Zoom podemos hacer las videoconferencias, pero ¿qué más hacemos? Y entonces allí fue cuando los mismos organizadores del evento internacional, del PDC, nos han sugerido, dije, a ver, pero hay una plataforma de Mozilla, que es una plataforma virtual, que son los hubs, que son estos espacios virtuales en 3D. Dije, pues, ¿por qué no utilizamos para algunas exposiciones esos escenarios? Y de esa misma manera se fue enriqueciendo el evento como con múltiples posibilidades virtuales. Podemos decir que después entonces se une Amazon, entonces también con el apoyo de Mozilla, para brindarnos el alojamiento virtual de toda la información, porque no basta tener Mozilla, pues, y funciona muy bien, es una plataforma abierta, pero para que funcionara como funcionó en el festival teníamos que tener el enlace de un servidor grande internacional que almacenara todos los datos y posibilitara la interacción rápida de muchas personas, de las 1.000, 2.000, 3.000 personas que pensábamos podían llegar al festival. Entonces se une Amazon con Mozilla, trabajamos entonces con Facebook, con YouTube, hacemos live permanentemente, se une Renata, que se volvió un socio para nosotros importantísima, porque Renata dijo, yo me monto a este evento, yo quiero estar con ustedes, y nos dio todas las salas Zoom que necesitábamos. El Banco de la República también dijo, yo aporto. Retina Latina con el Ministerio de Cultura, importantísimo. Yo digo, yo soy la plataforma, dice Retina Latina, yo soy la plataforma que va a servir para exhibir todo lo que es la muestra de cine digital. Y así de esa manera tuvimos como unas 10, más o menos 10 plataformas diversas donde el festival tejió su red. Y yo digo que eso es posible gracias pues a digamos como esa historia que ha tenido el festival, porque cuando el festival dijo se hace virtual, los socios, entre comillas, del festival, los amigos de toda la vida dijeron, vamos con el festival, los acompañamos para que el festival sea exitoso y gracias a eso pues pudimos realizar el evento en el 2020. ¿Qué pasó cuando quedó claro que el proyecto debía replantearse porque no se podían convocar personas? Bueno, fue un momento muy difícil cuando pues, hubo este tema de la pandemia del COVID-19 y hubo que encerrarnos. Pues en un comienzo pensamos que esto iba a ser por poco tiempo, pero al cabo ya de los meses, pues empezamos a preocuparnos y en su momento, hacia el mes de mayo, junio, se reunió la Junta Directiva y planteó, pues viendo que el tema de este COVID nos estaba afectando muchísimo y que se habían hecho las restricciones para que se hiciera presencialmente, pues se habló con el Ministerio de Cultura y el Ministerio pues digamos que nos incitó a que miráramos la manera como se pudiese realizar un evento pues, virtual. Cuando comenzó la pandemia, digamos, pues obviamente la incertidumbre, sí, o sea, dijimos,
no, pues no, esto no se va a hacer porque pues los recursos, la cuestión de la cuarentena, el distanciamiento, ¿sí? No nos podíamos movilizar en transporte, no había escuelas, no podíamos siquiera salir de nuestras casas, entonces inicialmente pues fue como solamente incertidumbre. Después ya llegó la comunicación en donde pues se nos planteaba la posibilidad de adaptar el proyecto. Entonces dijimos, bueno, nosotros pues ¿qué hacemos? ¿Qué nos inventamos? ¿Cómo hacemos nuestra metodología con la carreta de los cuentos? Siempre había sido en las escuelas, ¿sí? Nosotros siempre llegábamos a las escuelas y esa metodología la establecimos en parte por un inicial temor de la corporación. Esto para nosotros ha sido muy reconfortante lo que pasó este año. ¿Por qué? Porque nosotros siempre recurrimos a las escuelas basados en el temor de lograr la convocatoria de los niños. Nos parecía un poco complejo que si no lo hacíamos en las escuelas, lográramos en realidad impactar la población que queríamos impactar y lográramos esa vinculación de los niños y del resto de la comunidad. Lo que nos pareció más crítico y difícil de hacer era llegar a las veredas y tocar la puerta de la casa de cualquier familia y decir, mire, mucho gusto, nosotros somos la Carreta Biblioteca, necesitamos o queremos hacer este proyecto, necesitamos que usted nos facilite un tiempo, un espacio para poder desarrollar nuestra actividad. Esto nos parecía muy difícil porque pues lo que siempre habíamos hecho era llegar a las escuelas rurales, entonces ahí como que el enlace era el rector, los profesores, entonces ellos eran los que nos daban como esa inmersión ya en la comunidad. Entonces llegar a las casas era algo que nos costaba trabajo y sorprendentemente tuvimos una acogida espectacular, o sea, íbamos, en mi caso particular de facilitadora, iba pensando en 3, 4 familias con las que lograra trabajar y resulté trabajando con 8 familias, entonces, y esto mismo nos pasó con todo el equipo de facilitadores en las diferentes veredas del territorio, entonces, pues nosotros mucho más que agradecidos y sorprendidos porque por el contrario lo que recibimos de los niños y de la comunidad fue una acogida muy grande y fue que el primer día entonces habían las 3 o 4 familias que hemos convocado, a la siguiente visita ya no, nosotros también queremos ir, por favor, y los niños, y cómo hacemos nosotros, no hay que hacer nada, simplemente venir. Para nosotros lo más importante pues es podernos en verdad conectar con la comunidad. El aprendizaje sí es, obviamente nadie estaba pensando en que algo de este tipo pasara, pero sí no estábamos de pronto tan listos para hacer algo como eso, y de todos modos hace parte del mundo audiovisual, así que explorarlo de una manera más profunda y como más a propósito en futuras ediciones sería muy chévere. Prácticamente desde que nació Concertación, yo creo que ya estamos hablando de más de 20 años que nosotros nos presentamos a este programa de concertación con el Ministerio de Cultura, y de verdad que para nosotros ha sido ese camino que nos ha llevado a obtener y a mantenernos en el tiempo. No es fácil. Una entidad que no tiene recursos, que depende de mucho de los vaivenes políticos, de la parte económica, bueno, etcétera, pues se han logrado mantener, y el ministerio para nosotros ha sido un soporte importantísimo para el concurso y sobre todo para mantener vivas las bandas a nivel nacional. La participación del ministerio con el festival ha sido de toda la existencia del festival, pero para ser mucho más claros y no tan generalista, diríamos que desde el 2003 el Ministerio de Cultura tiene una participación directa con el Festival Internacional de la Imagen. Primero, porque hemos pedido apoyos para la realización y ha sido importantísimo nuestra participación o el apoyo que a través de los programas de concertación
se han entregado al Festival Internacional de la Imagen. Para nosotros siempre la presencia del ministerio, bueno, primero por lo financiero es muy importante, pero siempre decimos que vamos más allá de esto, o sea, nos interesa más allá del acompañamiento del ministerio, primero porque le da institucionalidad al festival, dos, porque no solamente nos limita a hacer propiamente el festival como un evento anual, sino además que al ministerio le proponemos que haya una continuidad de procesos. Entonces, creo que los supervisores vieron un trabajo tranquilo, juicioso, serio, riguroso, que tuvo un final feliz, afortunadamente, que se arriesgó, hizo una apuesta por la virtualidad en un momento como de acelere, ¿no? Porque esto fue entre mayo y junio, o sea, entre marzo y junio, o sea, no había mucho tiempo como de programar. Ahora se hacen muchos eventos virtuales. Realmente la experiencia de este año de adaptar nuestros proyectos a la situación de pandemia fue totalmente un aprendizaje y totalmente un final feliz de ese aprendizaje. Estamos supremamente contentos y felices y muy agradecidos porque pues en medio de todo lo que implicó esta situación de pandemia para nosotros como organización, para la innovación en cómo presentar nuestros proyectos y eso, fue maravilloso porque realmente nos dio la posibilidad de corroborar que podemos diseñar nuestros proyectos de otra manera, donde en efecto, como decía Isa, podemos acercarnos cada vez más a las comunidades. Entonces, por supuesto que el proyecto que ya presentamos para ejecutar el año siguiente está muy marcado por la experiencia como corporación. Crecimos mucho este año en ese aspecto.